a todos, mi nombre es Naction y este es tu turno, un canal dedicado a los juegos de mesa. Hoy os traemos Marvel United y os vamos a enseñar cómo se juega. Bueno, a ver, lo primero, el despliegue. El despliegue habría que colocar las localizaciones, que serán 6 localizaciones, aquí tengo las otras 3, alrededor de la zona central, que será la del enemigo que hayamos escogido. Como no me cabe todo en mesa, para que bueno, pues se pueda ver más o menos, he colocado 3 localizaciones. Y así que podáis ver cómo es. Espero que sepáis que va con 6 localizaciones alrededor de el tablero central, que es el del enemigo. Bueno, vamos a ver las localizaciones y os enseño algunas cosillas y demás. Aquí irá colocada la ficha de amenaza, que será esta de aquí. También en esta zona irá colocada una de las cartas del enemigo, que tendrá su zona de amenaza, bueno, su carta de amenaza. Se barajarán todas y se colocará una al azar, que tapará el efecto de fin de turno de la localización. Estas cartas de amenaza servirán para que el enemigo tenga su influencia y nos fastidie y demás. Así que bueno. Luego también tenemos una zona de aquí, que es la zona inicial, que nos dirán cuántos civiles aparecen y cuántos matones hay en la localización. Y además también tenemos el total de civiles y matones, que puede acumular la localización. Fijaros que hay un montón de localizaciones, además tenemos algunas más por aquí que se cogen al azar 6 y se colocan, pues como he dicho, alrededor del tablero central. Y ya que estamos, vamos a enseñar el tablero central, qué es lo que hay, cómo se distribuye y demás. Bueno, tenemos la carta del enemigo, que es el tablero del enemigo. Tenemos más tablerillos por aquí. Tenemos por aquí a Ultron, tenemos por aquí al Taskmaster. Y fijaros que algunos pueden tener un medidor de miedo, que es en este caso. Y aquí tenemos la vida que tiene el enemigo dependiendo del número de jugadores. Si es a 2 jugadores tiene 4, si es a 3 tiene 8 y si es a 4 tiene 11 de vida. Así que le colocamos las vidas correspondientes dependiendo del número de jugadores y listo. Colocaremos el cubito en el 0 si tuviera medidor. Si no tiene medidor, este cubo no nos sirve. Y luego tiene tiene 2 zonas de realizar a la hora dependiendo de la carta que saque y de lo que ocurra. La carta de ban es cuando sale su carta que indica el efecto de ban. Por ejemplo, esta de aquí tiene el efecto de ban, pues se resuelve el efecto de aquí. En este caso dice, inflige un punto de daño a cada héroe que esté en el lugar de Red Skull y aumenta el medidor de miedo en 2. Pues infligiremos miedo, o sea, infligiremos 1 de daño y aumentaremos el medidor en 2 cada vez que salga una carta con este símbolo. Luego tenemos el efecto de exceso. El efecto de exceso va relacionado con las cartas de localizaciones. ¿Qué quiere decir este efecto? Si aquí, por ejemplo, vamos a sacar esto de aquí, estuviera relleno y tuviéramos que añadir por un efecto del juego una ficha más aquí y no pudiéramos, entonces en ese momento se resolvería el efecto de exceso. Aquí viene lo que ocurre. En este caso dice, si no puedes añadir una ficha de civil o de matón, en un lugar aumenta el medidor de miedo 1 por cada ficha que no pudieras añadir. Por eso tener muchas fichas en el tablero es perjudicial. Luego también tenemos el tablero del villano, que es este de aquí, este tablerillo. Esto vamos a ponerlo aquí. Que tendremos siempre estas 3 cartas aquí, que se barajarán, bueno, si queréis las mezcláis un poco y las colocáis al azar, como queráis, da un poco igual, porque al final lo que ocurrirá es que dependiendo de la carta que hagamos, tendrá siempre que estar descubierto esto de aquí. Ahora os explico cómo. A ver, las cartas tenemos que, para cumplirla, el objetivo del juego es cumplir las 2 cartas y derrotar al villano, quitándole la vida que tiene. Pero el villano es inmune hasta que hayamos desbloqueado el que podamos hacerle daño. ¿Cómo se desbloquean? Pues resolviendo estas cartas. Simple. Cada vez que derrotemos a un matón que se encuentra en las localizaciones, en lugar de descartarlo, lo añadiremos a esta carta de aquí. Cuando esté la carta rellena, descartaremos la carta. También tenemos esta de aquí, que es eliminar amenazas. En el momento que derrotemos una amenaza que haya en la localización,
cogeremos la ficha de amenaza y la colocaremos aquí. Cuando haya 4, derrotaremos esta carta. Y por último tenemos lo mismo que los matones, pero con los civiles, rescatando civiles. En el momento que rescatemos todos los civiles que haya por aquí, que están en las localizaciones, pues descartaremos esta carta. ¿Qué ocurre cuando resolvemos una carta? Digamos que resuelvo la carta de civiles. Fijaros que es la que está más a vuestra derecha. Desplazamos todas las cartas hacia la izquierda y siempre dejaremos al descubierto la carta que está más a la izquierda. En este caso dice que el villano actúa después de cada 2 cartas de héroe. Si desbloqueamos otra más, que vuelvo a decir que puede ser esta o puede ser la que sea, pero siempre se moverá a la siguiente. Lo que dice esta es: el villano es ahora vulnerable al daño. En este momento, cuando se hayan cumplido 2 misiones, es en ese momento cuando el villano se le puede hacer daño. Antes no se le puede hacer nada. Así que vamos a poner los contadores y os cuento cómo funciona ya este juego. Como he dicho, el despliegue colocaremos también al villano en una localización y a los héroes en la localización contraria al villano. Esto quiere decir que si el villano está aquí, los héroes tienen que estar en la zona opuesta justo, que haya siempre la misma distancia y cosas así. Tenemos el mazo del villano que barajaremos, dejaremos a un lado y cada jugador tendrá un mazo de héroe que, bueno, barajará y robará. Bueno, como estaba diciendo, barajaremos las cartas de los héroes y robaremos 3 cartas cada jugador de su mazo, obviamente. Y ya podemos empezar a jugar. Lo primero, añadiremos un plan maestro a la línea o a la trama, que será una línea continua de cartas que se añadirán. Ahora veréis cómo funciona. Primero, revelaremos la carta del mazo del villano, que será este mazo de aquí. Y efectuaremos en un orden lo que ponga la carta. En este caso lo primero es movimiento, que fijaros que aquí es 0, te dice en qué sentido se mueve, pues el villano se queda en el sitio y donde se quede el villano se resuelve el efecto de la carta. Fijaros que aquí tenemos un icono que nos indica que donde acabe el villano se resuelve su efecto. En este caso dice: los héroes que estén en este lugar y en los lugares adyacentes reciben una ficha de crisis cada uno. Bueno, pues si hubiera héroes aquí o aquí, adyacentes son a los 2 lados, pues ese héroe recibiría la ficha de crisis. Como no hay nadie, no hay efecto. Luego tenemos que resolver el efecto de la carta. Primero se resuelve también si hubiera un efecto de ban, que no hay en este caso. Si hubiera el añadir esbirros, matones o civiles, se añadirían también antes. Fijaros que aquí, por ejemplo, tiene la carta de ban. Aquí se dicen cuántos civiles se añaden y demás. Pues bueno, moverse primero, después van y después añadir civiles. Fijaros que los civiles se añaden siempre. Hay uno, en este caso, bueno, civiles o matones. Te van a decir dónde se van a añadir más civiles o más matones. Aquí en este caso se añadirían 2 civiles en la localización donde se encuentra el villano, un civil al lado y un civil al otro lado. Y por último se resuelve el efecto de la carta si lo tuviera. En este caso tiene un efecto que dice lo siguiente: High Hydra descarta todos los civiles en los lugares donde haya héroes e inflige un punto de daño a cada uno de esos héroes. Haz avanzar el medidor de miedo tantas casillas como la cantidad de civiles descartados de este modo. Bueno, pues descartamos este civil y todos los héroes reciben 1 de daño. Esta carta se quedará en el centro. Bueno, en una zona donde dejaremos para las cartas. Cada héroe recibe 1 de daño y al recibir daño lo que tenemos que hacer es coger una de nuestras cartas y colocarlas debajo. Vamos a colocar esta carta debajo de nuestro mazo. Las cartas descartadas o el daño recibido, mejor dicho, se colocarán debajo del mazo. Si en algún momento no tenemos cartas en la mano, recordad que acabaremos derrotados y bueno, pues el villano efectuará su ban. Bien. Una vez hecho el efecto del villano, van los héroes. Y aquí es donde viene la gracia o la chicha del juego. Turno de los héroes. Primero roba una carta del mazo. Robamos una carta del mazo. Ahora volvemos a tener 3 cartas. Si no hemos recibido daño, pues tendremos 4 cartas. Lo siguiente es jugar una carta. Y aquí es donde pues jugaremos una carta en la trama. Y realizaremos el efecto que tenga la carta. La carta puede tener... A ver si encuentro alguna. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer un poquillo de trampa.
Vamos a dejar esta aquí y vamos a coger estas. Aquí tenemos que la carta puede tener, como he dicho, dos zonas, una con un efecto directo, que esto es 1 de daño que hacemos, un efecto que solo resolveremos nosotros, y ahora entenderéis por qué, y bueno, pues se resuelve, lo primero es resolver las acciones, que son estas de aquí, y por último los efectos especiales. Así que jugamos esta carta, y fijaros que yo me encuentro aquí con un esbirro, vamos a colocarle la vida, que tiene 5 de vida. Y bueno, pues el efecto inflige 1 de daño al que yo quiera. Puedo decirle al esbirro, puedo decir al matón. Vamos a derrotar, bueno, vamos a quitar 1 de vida al matón, que los matones tienen 1 de vida en un principio. Una vez derrotado al matón, va a la carta suya. Si en lugar de haberle hecho el daño al matón, se lo hubiera hecho a este esbirro de aquí, pues le quito 1 de vida. Si derroto al matón, o mejor dicho, si derroto al esbirro, podré llevarme la ficha esta que la colocaré aquí. Además, dejaré al descubierto un efecto del final de turno que es, bueno, suele ser beneficioso. Vamos a dejar esto por aquí y vamos a decir que vamos a hacerle el daño al matón, que esto lo vamos a colocar por aquí. Listo, este es el turno del jugador. Luego iremos a resolver, bueno, esto es el resolver las acciones que son estas de aquí. Ahora vamos a resolver la acción especial, que dice lo siguiente. Distribuye 2 fichas de esto de aquí entre cualquier cantidad de héroes. Pues bueno, vamos a decir que yo me quedo con una ficha y le vamos a dar otra a Capitán América, bueno, lo tiene delante suya. Listo, ahora le tocará al siguiente jugador otra carta. Se juega una carta de villano, 4 cartas de héroes y otra carta de villano. Cuando derrotemos la primera, cuando hagamos la primera misión, jugará 2 cartas de villano, dos cartas de héroe y una carta de villano. Por así decirlo, el villano se pone un poco más activo. Pero en un principio jugaremos 4 cartas y después juega el villano. 4 cartas entre todos los héroes. Esto quiere decir que como somos 3 héroes, jugaremos una carta cada héroe y uno de los héroes repetirá turno. Vamos a decir que ahora le toca al Capitán América, que tiene estas 2 cartas. Lo primero que tiene que hacer es robar la siguiente carta. Y ahora juega esto de aquí, por ejemplo. Fijaros que tiene que ir en línea. ¿Por qué? Porque ahora viene el efecto y la gracia del juego. Una vez jugada la carta, ahora tiene que resolver su acción más la acción del héroe que viene detrás. En este caso son 2 de golpes, pues 2 golpes que le quitamos al esbirro, que es lo que queda. Y luego tenemos aquí que es entrega una ficha de comodín, que esto es el icono del comodín, de la reserva a otro héroe. Pues vamos a darle una ficha de comodín a la avispa. Y así tiene ella también una acción. Listo, una vez jugada la acción especial, le tocará al siguiente jugador, que ahora vamos a decir que es la avispa. Vamos a coger las 3 cartas y vamos a jugar esta de aquí, por ejemplo. Ahora la avispa tiene las 2, bueno, tiene el golpe, que le podemos hacer 1 de golpe a este villano, bueno, a este esbirro ya, y además 2 comodines, que podemos hacer 2 golpes extra. El esbirro queda derrotado, esto pasa aquí, y además como tiene un comodín puede gastarlo como quiera. Este comodín lo puede descartar y decir, por ejemplo, que se puede mover, pues vamos a decir que va a ser 1 de movimiento. El movimiento tiene que ser siempre adyacente, vamos a decir que se mueve hacia aquí. Listo, podemos, después de esto, resuelve el efecto de final de turno de su localización si tuviera, que en este caso no tiene. Y como hay 3, ahora le tocará al primer jugador que ha jugado, que en este caso es Iron Man. Roba otra carta y juega. Vamos a decir que juega esta carta de aquí también. Ahora tendrá 4 comodines para realizar las acciones como quiera. Primero gasta la acción de movimiento, se viene hacia aquí, y ahora gasta los 3 comodines, bueno, gasta 3 comodines que tiene aquí para colocar en esta ficha de aquí. Esta es el icono de acción especial. El icono este de aquí podemos usarlo tanto para completar misiones estas, o mejor dicho, para completar amenazas, como para rescatar civiles. Por cada icono que gastemos podemos rescatar un civil o completar
una de las localizaciones. Como teníamos 4, podemos realizar las 4 acciones especiales aquí y además rescatar al civil que tenemos en esta localización. Rescatamos un civil y lo colocamos en la zona de rescate. Listo, una vez completada, pues completaremos esta misión. Esta irá al descarte, esto irá por aquí y colocaremos la ficha de amenaza sobre eliminar amenazas. Y listo, así iremos jugando hasta que, como he dicho, desbloqueemos esta zona de aquí. Una vez desbloqueada esta zona de aquí, podremos hacerle daño al villano. Cuando le hagamos la vida que tiene el villano y lo derrotemos, pues habremos ganado. No es necesario el cumplir la última misión, pero sí que si la cumplimos nos dará una carta adicional. Así que nada más, el objetivo es ese. Bueno, sí que es verdad que cuando el villano juega 2 cartas de trama, empieza ya a complicarse porque, claro, ya empieza el villano a ponerse más activo, después pues ahora juega cada 2 cartas y tiene algunos efectos extras y cosas así. Los efectos de ban pueden ser bastante poderosos y además, si yo ahora juego una carta, por ejemplo, detrás del villano, haré mi efecto, este de aquí, pero además también haré el efecto del contrario. Hay cartas muy poderosas, por ejemplo la de los comodines, que, bueno, pues nos hace un favor, pero hay que saber cuándo jugarla, porque, por ejemplo, aquí sí hemos realizado 4 acciones, pero luego ya comodines no hay más en el mazo, creo que sí, una así grande es la de los comodines y poco más. Fijaros que luego solo tenemos un comodín más, así que tenemos que saber muy bien porque puede haber turnos en los que no hagamos nada, solo nos movemos o poco así. Si en algún momento el medidor llegase al final, habremos perdido. Si en algún momento el villano se queda sin cartas, habremos perdido también. Y si en algún momento un héroe se queda sin cartas del mazo y además tiene que jugar una última y no tiene, también habremos perdido la partida. Si completamos el escenario, que es derrotando al villano, quitándole todos los puntos de vida, habremos ganado este Marvel United. La verdad es que es un juego bastante chulo. Creo que actualmente hay bastantes expansiones. No sé si hay 2 o 3 expansiones o 4. La verdad es que he perdido la cuenta, pero está muy guay porque es un juego fácil, rápido, pero tienes que saber muy bien cómo coordinarte con los demás jugadores. Cuando empieza a ver los excesos se lía muchísimo porque empieza a avanzar muy rápido la trama y todo eso. Y ya cuando juega 2 veces el villano se nota bastante el terror. Pero no sé, me parece bastante guay, es un juego, como he dicho, rápido, que a mí me ha gustado, me ha sorprendido para bien. Y nada, ponedmelo en los comentarios a ver qué os ha parecido a ustedes y así podemos hablar un poquillo. Así que nada más, esto es Marvel United. Si tenéis alguna duda, cualquier pregunta o cualquier petición, ponedmelo en los comentarios y os responderemos al momento. Si no, siempre os digo que en las redes sociales estamos activos y también respondemos al instante. Creo que no me dejo más nada, ya el último recordador, suscribiros y darle un buen like al vídeo. Nos vemos en la próxima. Adiós.